Paula Esquerra. És una incansable activista de la defensa dels drets de les persones que es dediquen professionalment al treball sexual. Entre altres coses, ha estat una de les impulsores de la secció sindical de treball sexual de la Federació d'Altres Activitats de la IAC, que s'integra dins de la IAC. El treball sexual no és exempt de les polèmiques ètiques i morals, però no crec oportú teoritzar sobre aquest aspecte quan la problemàtica principal del treball, inclòs el sexual, és l'explotació i la precarització. Paula, totes les persones treballadores tenen dret a defensar els seus drets? És per això que volem que ens expliquis com, des del treball sindical, podem ajudar en la defensa dels drets de les persones treballadores dels serveis sexuals. Hola, buenas tardes, buenos días. Gracias por estar aquí. Y primero me gustaría destacar que después de la politización del movimiento de las trabajadoras sexuales, hoy en un día tan importante, pensando en una huelga general, en el entorno del Día de la Mujer Trabajadora, estamos las trabajadoras sexuales que hemos creado sección sindical. Y esto significa que nosotras, por lo menos en esta sección sindical, las trabajadoras sexuales que hemos construido este espacio, que hemos luchado para conseguir este espacio, creemos que la construcción debe ser colectiva y debe ser acompañada por otros sectores de trabajadores y trabajadoras, otras secciones sindicales, porque nosotras necesitamos esta experiencia, necesitamos saber, porque nosotras podemos explicar cuál es la situación que hay sobre el trabajo sexual, pero las que tenéis experiencia en lo que significa luchar por derechos laborales son otras personas que han estado antes que nosotras construyendo sindicatos, secciones sindicales y acción sindical. Esto como primera cosa y súper importante, ¿no? Tomar en cuenta que la construcción hacia lo colectivo, desde nuestro punto de vista, es lo ideal para una sociedad más equitativa, con una perspectiva de género y sobre todo lo que nos toca a nosotras, por supuesto el género, pero la clase. Nosotras, la mayoría de las trabajadoras sexuales somos clase pobre, clase trabajadora. Por supuesto hay clase media, pero la mayoría que ejercemos el trabajo sexual somos de clase pobre. Esto para enmarcar un poco desde dónde venimos el colectivo y el movimiento, de trabajadoras sexuales. Y es importante decir también que en Cataluña y en el Estado español el proceso de la politización de las trabajadoras sexuales viene de la zona más precarizada, que somos las trabajadoras sexuales que trabajamos en la calle. Y esas somos las primeras que hemos levantado las voces y que estamos diciendo no queremos que hablen por nosotras, no queremos que nos castiguen directa o indirectamente diciendo que nos están protegiendo con una intención asistencialista, sin tomar en cuenta, y esto viene muy en el feminismo, cuáles son las capacidades o lo que nosotras como trabajadoras sexuales hemos aprendido y podemos compartir tanto con trabajadores y trabajadoras como con el movimiento feminista y el movimiento anticapitalista, ¿no? En este sentido, también hemos entendido que hay un sector del trabajo sexual en el Estado español que sí está regulado, esa palabra que dentro de la prostitución es un poco peligrosa porque a nivel histórico hay tres modelos, o había tres, ahora hay más modelos, 4 modelos, que que son a nivel internacional, que sería el regulacionismo, el prohibicionismo, el abolicionismo, y ahora, desde el 2006, existe el modelo pro derecho a trabajo sexual, que este es el modelo que nació desde el mismo colectivo a nivel internacional de las trabajadoras sexuales en un encuentro en Bruselas internacional donde participaron más de 200 compañeras de diferentes partes del mundo, donde construimos conjuntamente entre todas qué es lo que nosotras queríamos para esta construcción colectiva social equitativa para todas las personas. Y en esta petición lo que hemos entendido necesario era la decriminalización hacia las trabajadoras sexuales directa o indirectamente. Todavía no es el turno de palabra. Entonces,
En este sentido, o sea, ¿qué es lo que está regulado en el Estado español? No está regulado el trabajo sexual directo. ¿Qué quiere decir? El trabajo sexual directo es las relaciones sexuales, con el servicio sexual con las personas que quieren acceder a nuestros servicios. Sí está regulado el alterne, las actrices y los actores pornos, las webcam, aunque sea a nivel internacional, porque todo tiene sus huecos, y otros tipos de, no sé cuáles otras más, pero estas tres estoy segura que están reguladas. Entonces, en este sentido, nosotras lo que queremos, para aquellas compañeras que están en estos sitios de trabajo sexual, conseguir pues, la cantidad máxima de derechos para las compañeras y no para los empresarios, ¿no? Porque lo que ha hecho el Estado español, el PSOE, ha sido regular esto, pero no reconocer a la trabajadora, sino reconocer a los empresarios. Puedes preguntar después. Entonces, es que has levantado 2 veces. Pues. Pero ese te está marcando el tiempo. Ah, vale. Ya estoy sin gafas. Bueno, el estigma. Importante porque se nos quitan a los hijos. Se deporta en caliente a las mujeres más, si son negras, si son racializadas. Es que tenemos muchas razones por que se nos reconozca el trabajo sexual y apostamos a por una construcción, digamos, laboral desde la autogestión sin que se beneficie el empresario con nuestro trabajo. Y es ahí que también queremos vuestra colaboración para que no se confunda con falsos autónomos y construir realmente un nuevo imaginario hacia lo que sería el reconocimiento del trabajo sexual. Tengo mucho más que decir, pero no tengo tiempo. Paula, moltíssimes gràcies. Ja sé que tens moltíssimes més coses a explicar. Potser un altre dia farem una visió més profunda.